Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe lo sacarán. Jorge, no, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando solo? ¿Estás loco? Hola, Daniel, ¿qué tal? No, es que estoy aprendiendo el canto coral a Túpac Amaru. Tengo que recitarlo en la actuación que se viene. Ya, con razón. ¿Y qué tal? ¿Está fácil? ¿Está difícil de aprender? ¿Hay que memorizar mucho? No está tan difícil, No está tan difícil, pero todavía a mí me cuesta. Tú sabes que a mí me cuesta memorizar un poquito las cosas. Bueno. Pero bueno, voy a seguir estudiando a ver para que ya me salga bien. Y Jorge, te diría, ¿qué te parece mejor si en lugar de tratar de memorizarte todo el canto coral a Túpac Amaru, que es una poesía muy bonita, ¿sí? Mejor no, te invito a que conozcamos un poco acerca de la historia de Túpac Amaru, de su vida y sobre todo de su rebelión que fue tan importante. De repente de esta forma te puede ayudar a comprender mejor este canto coral. Sí, tienes razón, es una mejor forma de conocer la vida y la rebelión de Túpac Amaru y de repente así me aprendo más rápido el canto coral. Bien, entonces nos vamos al Cusco del año 1780 para conocer un poco más acerca de Túpac Amaru y su famosa rebelión. Ya, está bien, vamos. Tú sabes, Daniel, que los primeros años de mi primaria lo estudié en un colegio que se llama José Gabriel Condorcanqui. El que está en Independencia. Y qué coincidencia, porque José Gabriel Condorcanqui es el verdadero nombre de Túpac Amaru II. Así es, Túpac Amaru II en realidad se llamó José Gabriel Condorcanqui Noguera, quien nació en Surimana, en el departamento de Cusco, el 19 de marzo de 1738. José Gabriel Condorcanqui prácticamente va a realizar toda su vida en Cusco, aunque claro, va a viajar por todo el Perú, sobre todo en esta zona del Cusco, también de Puno, va a venir a Lima, porque él se va a dedicar al negocio familiar, que es el arrieraje. ¿Y qué es el arrieraje? Te preguntarás. Sí, bueno, ¿qué es? Son las personas que realizan transporte de distintas cosas a lo largo del Perú. Más o menos como si hoy día nosotros pensáramos en los camiones que van trasladando, pues no sé, la fruta que vienen desde la sierra aquí a la costa para venderla en los mercados. Más o menos era lo que también hacía Túpac Amaru, y él tenía algo así como lo que hoy sería una especie de flota de transporte. Entonces él conocía muy bien el interior del país. Claro, solamente que en vez de tener camiones o autos que no se habían inventado en aquella época, lo que él tenía eran mulas, de repente caballos, ese tipo de animales que servían para transportar los materiales que él se encargaba pues de llevar de un lugar a otro. Así es, y bueno, la vez pasada que estuvimos en la Lima de 1780, justamente por ahí, por esos años, es que Túpac Amaru ya iba a realizar sus primeras acciones. Pero como recordarás, y como comentamos en el programa pasado, una de las situaciones que ocurrió en el virreinato peruano es que el virreinato peruano se partió. Y parte de los negocios que él realizaba, que eran en lo que se denomina el Alto Perú, lo que hoy día es Puno y Bolivia, pasaron a formar parte del virreinato del Río de la Plata, lo que hoy día es Argentina. Pero no solamente estaba sucediendo esto, sino que a raíz de las reformas borbónicas se incrementaron una serie de tributos aquí en el Perú y eso originó que para los indígenas las circunstancias sean todavía más difíciles. Sí, porque, como menciona Jorge, parte de los lugares que Túpac Amaru II, en ese entonces todavía José Gabriel Condorcanqui, visitaba por el negocio, por el trabajo que él tenía, era justamente la zona del Alto Perú. ¿Pero por qué? Porque allí se encontraba la mina más importante de todo el continente americano, la mina de Potosí, de donde se extraía mucha plata que era llevada ya luego de haber sido refinada y todo aquello al continente europeo. Pero ¿qué pasa? Al pertenecer esta mina que mencionamos y todo su entorno ahora a otro virreinato muy diferente al virreinato del Perú, a José Gabriel Condorcanqui y a otros empresarios como él empiezan a cobrarles por pasar su mercadería de un territorio a otro. Me imagino que una especie de impuesto o de cobro. Como un peaje. Como un peaje, claro está, lo has mencionado bien. Pero además de esto, ¿qué pasa? En esta mina de Potosí, así como en muchas otras minas alrededor del continente, la explotación de las mismas se daba a través de mano de obra indígena. Y esto era realmente un sistema bastante abusivo que rayaba en un tipo prácticamente de esclavitud, debido a que si bien los indígenas eran pagados, en realidad eran pagados con miserias. Y el trabajo era forzado, se les obligaba prácticamente a ir a la mina y muchos de ellos morían sin llegar a completar el trabajo, sin llegar a una edad muy avanzada, lo cual a todas luces era una injusticia. Además de... Claro, en la práctica esto era esclavitud. Era un tipo de esclavitud, prácticamente una esclavitud. Pero entonces, ¿qué pasó? José Gabriel Condorcanqui, junto con otros temas que por ahí surgieron ligados a la corrupción que también había en esta época en los corregimientos a lo largo del virreinato y lo que hemos mencionado, se da cuenta pues que este sistema está siendo muy injusto para muchas personas. Y es a partir de acá que él empieza ya a tener estas ideas de por qué no
a formar una rebelión o un movimiento, que tal vez en un primer momento, para poder poner fin a las injusticias que están ocurriendo en el Virreinato del Perú. Y es así que el día 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui inicia su rebelión buscando el apoyo en primer lugar no solamente de indígenas, Jorge, sino también de mestizos, de negros, incluso de criollos, que por las reformas borbónicas de las que conversamos la semana anterior, habían perdido muchos de sus privilegios que tenían, y estos habían pasado a quién, solamente a los españoles, es decir, a los nacidos en Europa que vivían acá en el territorio peruano. Entonces, en un primer momento, esta rebelión que plantea simplemente corregir las injusticias dentro del territorio del virreinato. Es lo primero que plantea esta rebelión. Es decir, todavía no se planteaba que el virreinato del Perú se acabara, ¿no? Era una rebelión para mejorar las condiciones dentro del mismo virreinato. Condorcanqui no va a iniciar su rebelión solo, porque él se va a apoyar de su familia y de sus amistades y también de las distintas conexiones que realizó cuando estuvo viajando al interior del país. Dentro de ellos, muchos curas, pero dentro de ellos, la más importante fue su esposa, Micaela Bastidas. Claro, una de nuestras más grandes heroínas. Y en este caso, Jorge, a ver, la rebelión empezó, como dijimos, el 4 de noviembre de 1780, cuando Túpac Amaru II apresa al corregidor Antonio de Arriaga en Tungazuca, que es una de las localidades que él gobernaba como cacique, porque él tenía ese título también, un gobernante de estas localidades. En este caso, a Túpac Amaru le tiende una emboscada luego de una cena al corregidor Arriaga y lo toma prisionero, y además lo obliga a firmar un documento mediante el cual podían utilizar para traer animales, dinero, armas, digamos que una especie de engaño con esta firma del corregidor, para así poder iniciar su rebelión. Pero solamente 6 días después, el 10 de noviembre de ese mismo año, luego de un juicio muy rápido, ejecutan al corregidor Arriaga en este mismo lugar en Tungazuca, que queda en el departamento del Cusco, debido a las injusticias que cometen los corregidores y todo aquello que Túpac Amaru II estaba denunciando. Y Jorge, la rebelión de Túpac Amaru en realidad tuvo cierto arraigo, debido a que en un momento se calcula, cerca de 40.000 personas adheridas a él, aunque la desventaja era que no estaban tan bien armados o tan bien organizados como un ejército profesional. 40.000 personas es una cantidad realmente importante. Y teniendo en cuenta que el virreinato tuvo que traer fuerzas incluso desde Colombia, Sí. para reunir una cantidad suficiente de hombres que pudieran hacerle frente a esta rebelión. Tan es así que se va a producir la batalla de Sangarará. Una batalla que ocurrió el 17 de noviembre de 1780. Sangarará está al sur del Cusco, de la ciudad del Cusco, y en donde las fuerzas de Túpac Amaru lograron derrotar a los españoles. Y en este caso es cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Esta rebelión como que tal vez nos las queríamos tomar un poco a la ligera, pero la verdad es que sí se las trae, ¿no? Tenemos que traer refuerzos de Lima, esos refuerzos de la Nueva Granada o el territorio que hoy es Colombia. Pero ¿qué pasa? En este caso Túpac Amaru decide bajar por la sierra sur del Perú, llegando hasta la ciudad de Lampa, que se encuentra en el departamento de Puno, para buscar nuevos adeptos a su rebelión. Tanto así que su esposa Micaela Bastidas, en una carta, ella era una mujer muy lúcida, muy inteligente, un buen apoyo para él, le dice: oye, ¿qué haces por allí? Mejor ven acá, tienes que tomar la ciudad del Cusco, tienes que cortar el acceso que va de Lima a Cusco, aprovechando que los españoles todavía no se han organizado ni se han reforzado bien, aprovechemos el momento. Pero Túpac Amaru no le hizo caso, continuó por este viaje por la zona sur del Perú y en un momento dado regresa ya a fines del año 1780 al Cusco e intenta tomar la ciudad en este caso, pero ya entonces los españoles se habían organizado bien, ya estaban los refuerzos allí y estos logran repeler a las fuerzas de la rebelión de Túpac Amaru. No tiene éxito para tomar el Cusco, pero esto no significaba el fin de la rebelión, porque todavía tenía fuerzas para seguir intentando. Y lo que sucede aquí es que ya el propio Túpac Amaru toma conciencia de que el movimiento ha cambiado de objetivo. Si en un primer momento él decía, vamos a proponer cambios dentro del virreinato para mejorar las condiciones de los indígenas, ahora decía, ¿saben qué? El problema es el mismo virreinato. Y como el problema es el mismo virreinato, lo mejor que puede pasar es que el virreinato se termine y que la dominación española finalice, es decir, volvernos independientes. Desafortunadamente, ya para esta época, Túpac Amaru empieza a perder a algunos de sus aliados. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se dan cuenta de que aparentemente esta rebelión ya no va a tener mucho más éxito. Con tan mala suerte que uno de sus allegados termina traicionándolo y Túpac Amaru es capturado el 6 de abril de 1781.
Correcto, luego de la batalla de Checacupe, que también está al sur del Cusco, bueno, al suroeste para ser más específicos, Túpac Amaru es apresado y es puesto en prisión, en donde incluso llegan a torturarlo. ¿Para qué? Para que dé algunos nombres de otras personas que estén participando en la rebelión. Sin embargo, se comenta que él nunca soltó ningún nombre y sobre todo aquí dio una de sus famosas frases, en este caso al visitador Areche, que era la autoridad encargada de su juicio y de ver todo este tema de su rebelión que ya estaba siendo sofocada. Le comenta Túpac Amaru a él: los dos somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Y es que parte del plan de la rebelión de Túpac Amaru era la eliminación de la explotación indígena, es decir, de la mita minera, ese trabajo brutal al que eran sometidos los indígenas en las minas justamente. Y otra medida que quería tomar Túpac Amaru a través de su rebelión era la abolición también de los corregimientos y de las alcabalas, que era un tipo de impuesto que en ese entonces había subido durante la época de las reformas borbónicas. Por poner un ejemplo más o menos por ahí que puede ir, es como si el IGB que todos conocemos nos lo subieran así altamente, entonces los precios de los productos empiezan a subir. Es obvio que esto generaría un reclamo. Pero bueno, es así que Túpac Amaru, luego de este juicio, es declarado culpable y condenado a la ejecución. Y no solamente él, sino toda su familia, incluyendo por supuesto a su esposa Micaela Bastidas y a sus hijos. Así es, Daniel, y la ejecución de Túpac Amaru es uno de los hechos más conocidos de su vida y es parte del canto coral a Túpac Amaru que estaba aprendiendo. Porque lo primero que quieren hacer con él es despedazarlo. Lo amarran a 4 caballos y de los 4 caballos empiezan a tirar de él, cada uno en una dirección, con la intención de desmembrarlo. Sin embargo, no van a lograrlo. Obviamente que lo dislocaron y le causaron daños importantes, pero al final no terminan desmembrándolo. Luego de ello toman la decisión de que mejor tendrían que decapitarlo. Pero antes de ello tuvo que presenciar la ejecución de su esposa Micaela Bastidas y la de la mayoría de sus hijos. Luego de ello es decapitado y posteriormente es descuartizado. Y su cabeza es enviada al pueblo de Tinta, que está cerca del Cusco. Sus miembros, o sea, sus piernas, sus brazos ya seccionados del cuerpo, son enviados a otras localidades como Lampa, en Puno, que fue un lugar donde hubo gente que se plegó a su rebelión. Pero dentro de todo lo malo que pudo haber sido esto, la rebelión de Túpac Amaru tuvo algunas consecuencias. Por ejemplo, la creación de una real audiencia en la ciudad del Cusco. Antes había solamente en la ciudad de Lima, ahora se creó una en la ciudad del Cusco que permitía una mejor administración o más eficiente de justicia, sobre todo a los indígenas que vivían en esta zona del sur del Perú. Pero sobre todo, junto con otras ideas revolucionarias, nuevas, que venían del continente europeo o de los Estados Unidos de América, que se habían independizado solo 4 años antes, la rebelión de Túpac Amaru significó el nacimiento, junto con estas otras ideas, de aquel sentimiento de independencia, de decir, oye, nosotros, ¿por qué no podemos ser independientes de este otro país que nos gobierna, en este caso España? Así que iba a significar mucho en el futuro. Y bien, Jorge, de repente la conversación que hemos tenido sobre Túpac Amaru II, su vida y su rebelión pueda servirte para aprender mejor el canto coral tan famoso que habla acerca de él. Sí, de hecho que me ha ayudado, pero apúrate, mira, siéntate en esa silla que ya va a empezar la actuación. Voy a subir al estrado. Uy. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. La primera pregunta de las actividades es: ¿cuáles fueron los motivos para la rebelión de Túpac Amaru II? La segunda actividad es: relata a modo de crónica las acciones realizadas por Túpac Amaru II durante su rebelión. Y la tercera pregunta es: en tu opinión, ¿cómo influyó la rebelión de Túpac Amaru II en los posteriores movimientos independentistas americanos? Muy bien, amigos, esta ha sido una edición más de Stalkers. Si les ha gustado el episodio, no duden en compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana. Sean felices, chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.